que haya ese factor de dinero, porque si no, no es un negocio, es un hobby caro. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. Hoy traemos un nuevo episodio de la serie Lean Startup, en el que hablaremos sobre alguna de las 12 etapas del método Lean Startup de Eric Ries, analizando su aplicación real junto a nuestros invitados. El método Lean Startup es una metodología de gestión empresarial cuyo objetivo fundamental es crear un modelo de negocio escalable de forma ágil y segura, acortando los ciclos de desarrollo, eliminando prácticas innecesarias y estableciendo procesos de innovación continua. Como parte de En Beta Permanente, queremos debatir y profundizar con cada paso del método Lean para que puedas aplicarlo a tu negocio. Bienvenidos y bienvenidas a En Beta Permanente. Definir bien el rumbo de una startup es clave para no perder el tiempo. Para hablar de esto, hoy nos acompañan Virginia Romera y Rodrigo López. Bueno, bienvenidos a los dos. ¿Qué os parece si empezamos con una breve presentación de quiénes sois y a qué os dedicáis? Perfecto. Vale, perdón. Yo soy Rodrigo López Piquín, soy consultor, formador y comunicador en materia de sostenibilidad y cofundador de Permae, una empresa de consultoría en medio ambiente y sostenibilidad. Yo soy Virginia Romera, soy storyteller y copywriter. Escribo, cuento historias y ayudo enseño a otras personas a escribir y contar historias. Bienvenidos. Para empezar, contadnos un poco, en una frase, cómo definiríais el propósito de vuestro proyecto. Wow. Hacer un mundo mejor. Qué bonito. ¿Y Virginia? Escribir para que también otros profesionales, escribir y enseñar a escribir, para que también otros profesionales puedan ser libres haciendo lo que realmente les gusta y se puedan puedan vivir de eso. Muy bien, pues ahora que ya sabemos vuestros propósitos, contarnos primero cuánto tiempo lleváis cada uno vuestros proyectos y teniendo en cuenta que un proyecto sin rumbo pues se puede perder fácilmente, decirnos un poco cómo definisteis vuestra visión y misión para llevar el negocio adelante. Bueno, yo llevo 1 año y unos meses y definirlo fue en base al problema que teníamos que solucionar, ¿no? Y también un poco a mis preocupaciones personales. Yo vengo de una etapa en la que hacía más activismo que empresa, por decirlo de alguna manera, y había que transformarlo en un tema empresarial, había que vivir un poco de estas preocupaciones personales y hubo que definirlo en base a eso, ¿no? Nuestra misión y nuestros valores. Y fue un proceso complicado, pero que se hizo con colaboración de mi entorno y de los trabajadores con los que ahora formo equipo. ¿Y en tu caso, Virginia? Yo llevo 7 años ya siendo autónoma. Ya había estado en comunicación 5 años antes en empresas, en agencias de marketing, pero con este proyecto y para definir el propósito me basé en mi propio propósito. Es decir, yo lo que había conseguido era ser libre, tener el control de mi vida y al mismo tiempo hacer lo que me gustaba, con una reinvención bastante grande. Entonces era lo que yo quería para otras personas. Entonces lo definí en base a eso, a lo que en base a esa coherencia. Quiero libertad para esas personas que estén haciendo lo que quieren y viviendo de ello económicamente. Es decir, para mí es importante que haya ese factor de dinero, porque si no, no es un negocio, es un hobby caro. Y muchas veces empezamos los proyectos con una idea, pero después el mercado nos obliga a ajustarlo un poco, ¿no? ¿Tuvisteis que redefinir en algún momento vuestro propósito? En todo momento, diría. Al final, una cosa es lo que te esperas del mercado. Al final tú haces un pequeño producto para detectar si cumple, si va a ser accesible, si te lo van a comprar, y a partir de ahí lo tienes que ir evolucionando, ¿no? Entonces, primero intentas solucionar ese problema que ves en tu cliente, que en mi caso era cómo implantar normativa de sostenibilidad en los ayuntamientos, pero después, en función de sus capacidades o lo que podían llegar a financiar en mis clientes, pues fui cambiando un poco ese primer producto, que yo confiaba tantísimo en él, pero que hay que darle giros y adaptarse.
Sí, en mi caso sí fue como un poco readaptar, ¿no? Si bien al principio era más escribir, ¿no? Solamente, es decir, dar ese servicio de escritura para empresas, ¿no? Y ayudarles pues eso, a vender más gracias a las palabras, ¿no? Y ahora estoy, digamos, en la fase más también de mostrarse al mundo gracias a ese storytelling de la empresa. Y entonces me estoy basando más también en formar, es decir, que las personas sean un poquito más autónomas para que puedan comunicar en su día a día de una manera más auténtica. Entonces, si bien antes hacía más tema de formación y antes solamente a lo mejor decía escribir ahora digo escribir, de hecho lo habéis escuchado, ¿no? Enseñar a otras personas a escribir, porque para que ellas puedan ser también libres también dentro de su propio proyecto, que ellas también puedan ir comunicando pues en redes sociales, en una newsletter, y eso es importante, entender esas narrativas. ¿Y cómo lográis trasladar la visión que hablamos al principio de vuestra empresa a vuestros trabajadores, tú, Rodrigo, que tienes, y a vuestros clientes también? Pues es complicado, la verdad. En nuestra empresa al final somos 4 personas fijas aquí, pero lo que sí que es cierto es que tenemos momentos en el año que hemos sido hasta 17 personas trabajadoras, ¿no? En diversas campañas. Entonces, en nuestras campañas nosotros sabemos muy bien técnicamente lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, pero llega más al ciudadano aquellas personas que conocen mejor el territorio. Entonces, la parte de captar personal es uno de los mayores retos de la empresa, porque son trabajadores en su mayor parte temporales. No me refiero a los que estamos aquí en El Pazo, me refiero a los que ejecutan la campaña en la mayor parte de los casos. Y con esas personas al final, aunque estén poco tiempo, aunque estén una semana, lo habitual es que estén más, ¿no? 2 o 3 días los tienen que pasar a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera pues, peculiar de cómo dirigirnos al público, creemos en una comunicación tú a tú. O sea, nuestras campañas no son, le hacen mucho más hincapié a llamar puerta a puerta en un edificio y hablar personalmente con cada persona que vive en ese edificio para convencerlos de la necesidad de que tienen que utilizar el contenedor marrón y les damos el cubo, la llave y todo el tema. Eso le damos mucho más valor a hacer una campaña en redes sociales. Uh-huh. Que también la hacemos, pero el valor nuestro es esa campaña tú a tú, ¿no? Entonces queremos que esas personas que están haciendo las campañas transmitan nuestros valores y eso es muy difícil. Primero es localizar a gente local. Eso normalmente pues son con las agencias de colocación de empleo de cada ayuntamiento, con los ADL municipales, hablando tomando el café en el bar de enfrente del concello, no es broma. Intentamos identificar estas cosas y buscamos a personas que tengan, que esto sea a veces como su segunda ocupación, ¿no? Por ejemplo, un estudiante universitario que le hacemos que, si está estudiando, por ejemplo, tenemos un chaval que estudia ingeniería ambiental en Orense y tiene un contrato de 10 horas a la semana. Entonces, su horario de esas 10 horas lo vamos adaptando cada semana a su horario de la universidad, porque en el grado les va cambiando. Entonces, es un chaval que está súper motivado, que además tiene unos incentivos económicos en función del éxito de su puerta a puerta. Y ha conseguido le hemos conseguido implantar nuestros deseos y nuestra idea, ¿no? Eso en otros casos no funciona tan bien, pero es un reto. Y es muy personal. Hay que elegir bien, que eso es muy difícil, y después pasar tiempo con cada persona. Y eso para un emprendedor, como puedo ser yo, que al final somos todo, porque soy el administrativo, soy el que hace los contratos, el que hace los ingresos, el que negocia con los proveedores. O sea, encontrar el tiempo para pasarme, perder 3 días de mi día a día para estar con alguien que entra nuevo, que igual solo está un mes, te aseguro que es mucho esfuerzo. Pero es imprescindible, porque si no la campaña no va a tener éxito. O sea, es necesario, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Y es un reto. Y yo le recomiendo a cualquier emprendedor que a cualquier empresario que está llegada a la empresa de una nueva persona, bien sea en cualquier nivel, creamos que tiene mucha responsabilidad o creamos que tenga poca responsabilidad, ¿sabes? Hay que estar con todo el mundo. Yo siempre recuerdo cuando hacíamos obras en un edificio, la persona más importante para mí era la limpiadora del edificio. No eran los de la oficina, pero la limpiadora pasa allí muchas horas y conocía exactamente todos los problemas de ese edificio. La luz que iba mal normalmente, de lo que se quejaba todo el mundo que trabajaba allí, el problema que tenía ella para limpiar en algún tema, dónde había que poner un grifo. O sea, todas las personas dentro de la estructura son importantes y hay que dedicarles tiempo. Vale, pues como
precisamente como es el propósito, realmente es algo que me sale ya innato, ¿no? O sea, nada más empezar la relación con mi cliente es conocer para qué haces lo que haces. O sea, es decir, yo dentro de mi proyecto es fundamental saber ese propósito, entonces dentro del tuyo, ¿cuál es? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué Rodrigo está haciendo lo que hace, ¿no? Con todo el, o sea, con todos los obstáculos que tiene que pasar, porque si no encuentras ese propósito claramente, a la mínima de cambio vienen las dificultades y quedan los proyectos a medias. Entonces, cuando es trasladarle eso en las reuniones, porque ya empiezo por ahí, es decir, lo primero que vamos a hacer en la primera reunión es que quede claro cuál es el propósito, y lo hago también con una metodología que se llama Lego Serious Play, que es, pues hago un pequeño taller, entonces, porque muchas veces no lo tienen claro, entonces con ese pequeño taller ellos se llevan claro el propósito y varios días después están pensando todavía en cómo es esto, entonces se lo traslado de esa manera, jugando en serio, que le llamamos, jugando en serio y hablando con ellos. Interesante. Genial. Bueno, y en el Lean Startup, definir a quién servimos es la clave, ¿no? Quién va a consumir nuestro producto. ¿Y cómo identificasteis a vuestro cliente ideal? Wow. Si lo tenéis identificado, porque a lo mejor estáis en proceso. Sí. Por una o sea, en una línea de negocio estamos en proceso. En otra línea de negocio, pues son ayuntamientos entre 5.000 y 10.000 habitantes que tienen unas necesidades específicas, están alejados de ciudades y bueno, pues están más necesitados de nuestros servicios. La persona clave dentro del ayuntamiento puede ser cualquiera. O sea, alguien te dirá, ¿es el alcalde? O es un concejal, o es un técnico municipal, depende. Siempre hay personas clave que no lo parecen, pero lo son. Entonces, es identificar esa población y intentar... Hemos visitado todos los ayuntamientos de Galicia con esa población, sin excepción. Hemos visitado durante este año, hemos visitado alrededor de 200 ayuntamientos de 315, porque, bueno, aunque tengan otras poblaciones, pues los hemos ido a visitar para conocerlos. Llevamos un CMR en el que yo apunto cada una de las visitas, sé las veces que fui, sé las personas con las que hablé, recojo también las impresiones de cada uno para identificar a quién, o sea, cada día mejor a quién me tengo que dirigir para hablar de mi proyecto. Que os digo, cada cliente es un poco distinto, ¿no? Pero sí, para mí la clave está entre 5.000 y 10.000 habitantes y normalmente la persona clave es el alcalde. Después, en lo que estamos trabajando es con la empresa privada y ya os digo que son empresas entre 100 trabajadores y 250 trabajadores y si fuese más específico, entre 100 y 150, que ya las tenemos identificadas. Ya tenemos identificadas a más de 30 personas clave que podemos llamar por teléfono y tomar un café. Y antes de hacer eso, no vamos a hacerlo porque ya hemos hecho 5 o 6 pruebas de tener estas reuniones que han ido extremadamente bien, pero no se ha formalizado nada porque necesitamos el primer cliente, que eso es muy difícil. Porque yo no les puedo hablar o no les quiero hablar de mi pasado. No, es que cuando estaba en no sé dónde yo hacía esto, ¿no? Y te voy a enseñar todos los informes de sostenibilidad que hacía. No, yo creo que tiene que ser algo ya de PERMAE. Entonces estamos haciendo el esfuerzo este año para formalizar el primer cliente en esta línea. Y una vez lo formalicemos, una vez cumplamos, una vez tengamos todo bien atado, podamos contarlo, haya ido bien, será el momento de escalar, pero vamos, sí que hemos hecho el esfuerzo por identificar esas empresas y dentro de las empresas identificar a las personas con las que podemos hablar. Sí. Bueno, tremendo, ¿eh? O sea, me quito el sombrero, con Rodrigo porque es un trabajazo ese. En mi caso, yo empecé así muy a la baicheboa, como se dice aquí en Galicia. Yo dije, mira, pues encuentro el primer cliente, abro la puerta y luego fueron llegando el boca a boca y todo eso. Pero yo defino más a mi cliente, mi cliente tiene que ser la persona que tenga la capacidad de decisión, o sea, el decisor. No me vale hablar, tengo que hablar, si es el CEO es el CEO, si es el responsable de marketing de la empresa, pero necesito hablar con el decisor. De hecho, el otro día fui a una reunión que ahora en principio va para adelante de una empresa, porque antes os dije pymes, pero también me dirijo a grandes empresas si me quieren. Yo me dejo querer. Y entonces, pues la reunión estaba
la persona que yo me había conectado, Virginia, me acordé de ti, eso es muy bueno, marca personal, de gente años y años después que me contacta. Estaba esa persona, estaba el responsable y yo le dije, vale, si esto va para adelante, yo exijo, o sea, no exijo, necesito que esté el fundador de la empresa en las reuniones. Y ahora vamos a tener ya la siguiente reunión y va a estar el fundador, porque yo no puedo contar la historia de la empresa si no está la persona que ha fundado la empresa, o el hijo o el tal. Entonces, para mí es más importante decisor y persona que entienda la importancia de la comunicación, del storytelling, de comunicar diferente, de que en las redes sociales no es estar por estar, que en el blog no es estar por estar, que la web no es poner fotos bonitas y logotipos y diseños, que es otra cosa. Entonces, ya te digo, he tenido clientes de 20 años, de 18, de 30, de 45, mujeres, hombres, de un montón de sectores, porque soy una persona muy curiosa y que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho investigar. Entonces, cuando hay un reto, para mí el reto es, hay algo nuevo, yo lo digo porque hay gente que es de nicho, ¿vale? Esto del marketing es mucho del nicho, el nicho, el nicho. No, yo no tengo nicho. Yo tengo una persona, tiene un problema, no sabe comunicar. ¿Cuál es su sector? Me involucro. Hace poco hice una de la cúrcuma. Yo no sabía ni cómo se hacía la cúrcuma. O sea, entonces, ¿qué hice? Me empapé de la cúrcuma. Ahora soy adicta a la cúrcuma. Yo lo malo que tengo es que me hago fan de mis propios textos. Me lo creo tanto. Entonces, bueno, a lo que voy es que me encantan los retos. Y mi cliente ideal es aquel que realmente quiere hacer una comunicación diferente y que se va a dejar aconsejar por mí. Si no me va a hacer caso, que se vaya a ChatGPT. Bueno, la propuesta de valor de las empresas, en este caso vuestros servicios, es lo que hace que los clientes os elijan, ¿no? ¿Cómo definisteis esas propuestas de valor y no solo definir, cómo las validasteis, que es lo más importante? O sea. Buena pregunta. La propuesta de valor en mi caso fue definida por el problema detectado, ¿no? O sea, detectas un problema y al principio crees que tienes la solución perfecta, maravillosa y lo vas a solucionar. ¿Ese problema de quién era? El problema es de la administración pública, en este caso, de concretar ese tipo de campañas, conseguir la financiación, etc. Entonces estableces un modelo. Y el modelo que establecimos, que era, lo podemos llamar por su nombre, un mínimo producto viable, o sea, hacer los diseños eran en Canva, sin subcontratar a nadie, la página web o el sistema de gestión era el del Google Documents, lo más sencillo posible, para saber si la cosa funcionaba. Ahora ya pues estamos trabajando con un equipo de diseñadores gráficos, de creativos, porque eso estaba funcionando, entonces vamos a hacerlo guay. Hemos consultado a nuestros clientes, ¿podría tener todo un nombre? Pues podría tener todo un nombre, entonces vamos a escalarlo. Ya no es Google Documents, ya es con software libre, es Drupal, que es un programa de gestión, entonces ya pues está más profesionalizado, ya tiene nombre, usuario y contraseña para acceder a la información en el ayuntamiento, pero empezamos con la cosa que nos daba menos gastos posible y que podíamos, como te dan poco gasto, puedes cambiarla muy rápidamente, eres muy flexible, y ahora que hemos visto durante un año que el modelo ese funciona, pues estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo en tener una página web, estamos invirtiendo en tener un diseño gráfico, estamos invirtiendo en la plataforma de gestión y vamos a invertir en este tema de IA. Cuando dices que habéis visto que funcionaba, ¿a qué te refieres? ¿Que lo habéis vendido? Lo hemos vendido. O sea, al principio ganamos Los ayuntamientos funcionan mucho por si lo haces bien en uno, se van a hablar con los demás. Sí. Y no tiene no tiene absolutamente nada que ver, os lo aseguro, con cuestiones políticas. O sea, no importa. O sea, trabajamos para todos los colores. O sea, a alguien que lo hace bien, me interesa. Sí. Exactamente. Entonces, una vez que ves que, oye, pues en vez de 5 clientes tengo 20, pues ya puedo derivar parte de los ingresos a mejoras sobre el producto. Pero no mejores tu producto sin validarlo. Vete probándolo, ¿no? Porque hay cosas que, pues no me acuerdo ahora, pero alguna cosa se ha ido descartando, ¿no? Que yo veía, pues muy importante tener algún dato en concreto y al final pues lo hemos descartado porque no nos aportaba nada, pero al principio en nuestra mente aquello era tremendo, ¿no? Entonces poco a poco hay que dar cambios y no hay que tener miedo a... O sea, creo que hay que confiar en sí mismo en el proyecto. Confiar en sí mismo es confiar en ti, pero no ser con tus ideas
un nazi. Tú tienes unas ideas preconcebidas y las cosas cambian. Tienes que ser capaz de ser flexible. Y tú estás muy convencido de que las paredes hay que pintarlas siempre en azul porque el azul es lo que quiere tu cliente. Y después de 2 golpes que no la quieren azul, la quieren verde, no puedes seguir pensando que tiene que ser azul. Cámbialo a verde. Que yo ya sé que llevas dando un discurso de un año diciendo ¡buah! Todo tiene que ser azul. Mentira, tiene que ser verde. Entonces sí, fiel a nuestras ganas de seguir trabajando, a nuestro compromiso, pero las ideas primero pequeñitas, probarlas y hacer cambios y no tener miedo a ir cambiando nuestro proyecto. Muy bien. Y en tu caso, Virginia, ¿eso cómo definiste tu propuesta de valor, o sea, lo que querías ofrecer y cómo la fuiste validando? Sí, pues empecé, la propuesta de valor al final es escribir, o sea, saber comunicar lo que es la marca desde la esencia, desde dentro. Eso no ha variado en mi proyecto, es decir, eso permanece inalterable desde el principio. Quizás lo que ha cambiado es un poco más el proceso, ¿no? el formato, es decir, ahora enfocándome mucho más en el relato de marca, que es como un más, ¿no? O en cómo hago yo, pues eso, con la herramienta del Lego, que antes no lo tenía. O sea, como yo voy aplicando todos los conocimientos en los que me he ido formando para mejorar ese proceso. Realmente la propuesta de valor es comunicar de forma clara, directa, sincera y desde lo que es la marca en sí, ayudarle a crear esa identidad verbal también, o sea, esa personalidad de marca dentro de su comunicación, no solamente a nivel visual, sino que esa identidad corporativa se vea reflejada en cómo se comunica y que tenga una coherencia. Entonces ahora estoy más enfocada en dar un proceso como más global. De hecho, esta empresa es como fase 1, esto, fase 2, estos. Es decir, no es, no, te hago el copy y ya está. No. Y luego algo que se comentó en otro momento es el tema de la comunicación, como yo luego vendo esto a todo mi equipo, cuando tienes un equipo grande, que es muy importante. Es decir, no. Este relato de marca, estos valores que yo ahora se los tengo que vender a mi equipo. ¿Y cómo se los vendo? No así. No, léete el sobre mí, No. Espera, vamos a ver cómo lo hacemos. Puede ser jugando o puede ser dinámicas diferentes. Entonces es como plan 1, plan 2, plan 3, o sea, para proyectos más grandes, ¿no? Y ese es donde estoy ahí ahora, en ese momento. Más estratégico, pensando más en grande en mi proyecto también, de alguna manera. Muy bien. Y un poco, si alguien ahora mismo nos está escuchando y quiere empezar su proyecto, su startup, y quiere empezar a definirlo, ¿qué consejo práctico le daríais para que encontrar su enfoque? Porque nos lo decías mucho, Virginia, que mucha gente anda muy perdida y no sabe enfocarse. Entonces, ¿qué consejo daríais para que se enfoquen? Bueno, pues yo creo que lo estamos hablando ahora, ¿no? O sea, identificar el problema e identificar el cliente. Yo creo que son las 2 cosas que tenemos que hacer. Porque, uno, hacer lo que nos gusta, e insisto en esto, ¿no? O sea, hacer lo que más nos guste hacer, pero evidentemente el mundo no es perfecto, ¿vale? Entonces tenemos que buscar quién nos va a comprar qué. Y hay que preguntarse qué es el qué, o sea, definir bien el producto, pero definirlo pensando en el cliente que nos lo va a comprar, ¿no? A veces nosotros en la empresa cometemos mucho ese error. O sea, cuando pensamos en una campaña, yo qué sé, pensamos en el Día del Árbol, que nos llama un ayuntamiento para celebrarlo. Claro, pues nosotros le presentamos un proyecto maravilloso de colaboración de intercentros, grabar un vídeo, colaboración de no sé qué, hablamos con 4 empresas, da aquellos 6.000 euros y guay, no sé qué, se lo presentamos y dicen, no, yo quiero que cojas un autobús, los niños en el cole, los lleves a la parcela y planten 4 carballos. Y dices tú, pues vale, qué bien, ¿no? O sea, hay que identificar, claro, cuánto te van a poder pagar, eso hay que preguntarlo. Da muchísimo corte, o sea, es una pregunta horrible, pero es una pregunta muy necesaria. Sí, claro. Porque si vendes un producto físico, una mesa, un micrófono, le pones un precio y es lo que vale el micro. Y un micro más o menos vale pues lo que valga. Estarán tirándose de los pelos ahora las empresas de electrónica. Pero bueno, vale un dinero. Cuando estás en un trabajo de consultoría o de campañas, puedes gastarte para el mismo objetivo 10.000 euros y 100.000 euros. Entonces, es una pregunta que tienes que hacer. Oye, ¿cuánto te quieres gastar? Y a partir de ahí defino. Entonces, un emprendedor cuando empieza de cero, lo que tiene que tener muy claro es qué le gusta hacer, qué problema va a solucionar y de quién
es ese problema, o sea, cuál es su cliente. Y una vez definido eso, pues tiene que hacer pues un mínimo producto viable, o sea, una pequeña solución a esto e ir testándola con distintos clientes si puede ser, ver si tiene éxito o no y hacer giros si son necesarios. Total. De hecho, es un poco lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Es salir de tu cabeza, ponerte en la cabeza de tu cliente y luego eso plasmarlo por escrito. Porque la cabeza está llena de ideas, pero cuando tú coges un papel y empiezas a escribir ¿qué vendo? ¿Qué es esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién es mi cliente ideal? Y de repente empiezan, pero si yo lo tenía tan claro, anda, pues no lo tenía tan claro. Y ahí es donde viene Virginia y hace el taller del ego para luego escribirles el copy web, ¿vale? Vale. No, pero, o sea, es un poco eso, que realmente, vale, entonces una vez que ya sabes qué vendes, que muchas veces es qué vendo, no es tan fácil la respuesta, porque no vendes un micro, lo que vendes es una posibilidad de hacer podcast, ¿no? O sea, por ejemplo. Vamos a para que se entienda. No, todo lo que se os ocurra, por favor, escribirlo en algún sitio. Ya está, me quedo con eso. Vale. Pues has resultado una conversación muy interesante y yo creo que para cualquiera que quiera que tenga que definir un poco su proyecto. Muchas gracias, Rodrigo, gracias, Virginia, por estar aquí. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto del Pazo de Arenaza como de Hueco y de En Beta Permanente, y compartir este episodio con alguien que esté emprendiendo. Y en el próximo episodio de esta serie hablaremos sobre el Learn, cómo aprender rápido de los clientes y mejorar el negocio. Nos escuchamos pronto. Adiós. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.